Hola a todos, bienvenidos a la charla de esta semana y a una nueva serie que estamos comenzando. Solo quiero agradecer al pastor Matt por haber dado un par de charlas este verano sobre la fe y Caleb y más o menos contar toda esa historia. Y luego tuvimos a un par de personas compartiendo algunos testimonios, ¿verdad? Sarah Whiteman, si no lo viste, vuelve y escúchalo. Y luego tuvimos a Andrew Danatel compartiendo su historia de transformación. Y en las últimas semanas, el pastor Josh ha venido y hablado sobre la siembra de semillas, la parábola del sembrador. Realmente nos hizo pensar en nuestro papel en la siembra de semillas. Y ahora vamos a pasar a una nueva serie de charlas donde voy a pedirles que profundicen un poco más en su propio entendimiento de lo que Jesús realmente estaba haciendo al venir a esta tierra y lo que significa para ti personalmente. Esta serie de charlas se llama Restauración del Alma y voy a comenzar con una pequeña introducción porque creo que todos debemos estar de acuerdo en algunos de los parámetros, algunas de las palabras que usamos. A veces usamos estas palabras religiosas, pero realmente no entendemos lo que significan. Entonces, vamos a sumergirnos. Voy a empezar con ¿cómo definirías la palabra espiritual? Es una palabra que se usa bastante en estos días. La gente está realmente interesada en la espiritualidad, pero ¿cómo la defines realmente? Piénsalo por un segundo. ¿Tienes una buena definición de eso? Bueno, voy a usar las escrituras y luego voy a compartir un poco de cómo la definiría. Segunda de Corintios 4:18 dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, cuando hablamos del lado espiritual de algo, es simplemente lo no físico. Así que las cosas que no podemos ver. Cuando nos referimos a la espiritualidad de una persona, estamos hablando del funcionamiento interno del ser. En un sentido más amplio, cuando hablamos de espiritualidad, en un sentido de iglesia, estamos hablando de, ya sabes, las entidades espirituales como Dios y ángeles y demonios, ¿verdad? Donde estamos trayendo estas cosas en el juego. Así que estas son las fuerzas que están trabajando a favor o en contra de Dios en el reino de lo invisible. Bueno, si contrastas esto con la ciencia, que por cierto, la ciencia es la religión de la mayoría de las personas. La mayoría de la gente dice, esto lo hemos escuchado muchas veces. Bueno, yo confío en la ciencia. Y cuando la pandemia de COVID-19 nos golpeó y nos dijeron que teníamos que ir a ponernos esta vacuna y eso, y fue totalmente como no probado, como que no hubo suficientes ensayos o no había suficiente material. Nos dijeron, Ann, tienes que confiar en la ciencia. Y la gente decía, bueno, yo confío en la ciencia. Bueno, espera un segundo. Hay mucho más de lo que piensas, pero la ciencia se definiría como aquello que se puede ver, sentir tangiblemente, experimentar y medir. Pero el problema con la ciencia es que la ciencia ignora completamente lo que no se ve, ignora las cosas del corazón, el alma, el espíritu. Lo que es realmente interesante es que las cosas tangibles en este mundo, todas están desapareciendo, ¿verdad? Todo se está deteriorando. Sin embargo, lo que no se ve, como acabamos de leer en la escritura, es eterno. Pero enfocamos la mayor parte de nuestra energía, pensamientos, tiempo, lo que sea, en lo temporal y no en lo eterno. Bueno, esto es para nosotros. Vamos a enfocarnos más en lo eterno. ¿Cuál es el objetivo de toda esta serie? Es realmente para que continúes o comiences el proceso de la restauración de tu alma. Bueno, ¿por qué necesitamos la restauración del alma? Podrías preguntar. Bueno, voy a volver a una enseñanza que hice hace un poco más de un año, porque creo que es importante que desglosemos y entendamos la naturaleza espiritual y la naturaleza física de lo que nos hace una persona. Y así que voy a insertar este video aquí para que puedas seguirlo. Te daré la versión abreviada, así que aquí vamos. Bien, algunos de ustedes han visto esto antes. Solo voy a darte la versión abreviada, pero todos nosotros como seres humanos estamos compuestos de 3 partes. Tenemos un cuerpo que conocemos hecho de carne y sangre.
Tenemos un espíritu que fue dado por Dios. Es la fuerza vivificante que te dio vida. Y en última instancia, eres un alma viviente. Te conviertes en un alma viviente. Y esa alma viviente, como te expresé antes, es algo dinámico. Es quien eres en tu esencia. En última instancia, está creciendo y cambiando y convirtiéndose en algo. Hay un proceso de transformación, un proceso de crecimiento y cambio que se supone que deba ocurrir en el alma. Y en el centro de esa alma es donde está el corazón. Y el corazón es realmente el depósito de todas las cosas que recibimos. Siempre me acuerdo de cuando María está pensando en todas las cosas por las que está a punto de pasar, porque el Espíritu Santo le ha prometido estas cosas. Dice que ella meditaba todas estas cosas en su corazón. Ahora, este don que se nos ha dado, esta voluntad que Dios nos dio, la capacidad de asignar valor a las cosas, de tomar decisiones, de evaluar cosas, es como, lo explico como una forma de cuidar, guardar tu corazón. Es la voluntad, es como si fuera el rey, es tu capacidad, tu libertad para elegir lo que quieras. Y así, para avanzar un poco aquí, lo que finalmente está sucediendo es que muchas cosas están influenciando la voluntad para tomar decisiones que luego afectan el corazón y afectan el alma. Y así aquí puedes ver de ahí todas estas cosas como tu carne, tu mente, tus emociones, el mundo, Satanás, las personas, tu entorno, el aspecto social de la vida y luego, por supuesto, Dios. Y así todas estas cosas están viniendo. Y eventualmente lo que sucede es que a medida que tomamos decisiones y pasamos por cosas y experimentamos cosas en nuestra vida, nuestro corazón puede volverse oxidado como un vehículo viejo, puede volverse contaminado. Y en última instancia, lo que sucede es que a medida que ese corazón se vuelve contaminado y oxidado, toda nuestra alma comienza a sufrir. Y entonces lo que pasa es que nuestros corazones no pueden amar de la manera en que estaban destinados a amar. Pierden su pureza, el óxido lo cubre y por eso necesitamos restauración para nuestra alma. Bien, entonces, para esta serie de charlas que vamos a pasar juntos, realmente nos vamos a centrar en esto que llamamos la voluntad, porque la voluntad es un regalo que Dios dio a cada ser humano. Quiero que pienses en esto. Dios te da esto llamado voluntad, que te da la autoridad, la capacidad de asignar valor, importancia. Tú puedes evaluar eso, puedes asignar valor e importancia a lo que quieras. Tú llegas a ser el tasador del valor de las cosas. Es bastante asombroso. Si tú dices que la piña en la pizza es valiosa, entonces la piña en la pizza es valiosa. Algunos de ustedes dirán, oh, eso es asqueroso. Oye, no lo critiques hasta que lo hayas probado. Si dices que los perros son más valiosos que los gatos o que los gatos son más valiosos que los perros, entonces así será en tu vida. Si dices que una persona específica es valiosa para ti, entonces lo es. Si dices que no lo es, entonces no lo es. Se te ha dado la oportunidad de ser un tasador mundial. Aquí está lo interesante sobre eso. Y sabes que es cierto, porque luego las personas pasan toda su vida o un sinnúmero de cantidades de veces tratando de convencerte de que lo que ellos valoran es lo que tú deberías valorar. Por eso tenemos todos estos debates. Por eso nuestro país está dividido 50 por 50, porque todos queremos convencer a alguien más de que donde asignamos nuestro valor es el valor correcto. Así que aquí está la parte realmente loca. Ahora si quieres, solo quédate conmigo aquí, porque es aquí donde se pone interesante. ¿Sabes cuál es la necesidad más profunda de cada ser humano que ha sido creado en el mundo? ¿Cuál es su necesidad más profunda? Esto es interesante. Su necesidad más profunda es sentirse dignos, sentirse valiosos, tener un valor intrínseco,
que importan. Ahora, esto es bastante loco porque perseguimos este sentimiento toda nuestra vida. Es realmente la necesidad más profunda en nuestro corazón. Si lo piensas, la mayoría de nosotros como bebés, para la mayoría de nosotros, sé que hay ciertas circunstancias que no son así, pero para la mayoría de las personas como bebé, naces y eres intrínsecamente lindo. Los bebés son lindos, son adorables, todos quieren sostenerlos, hacerles mimos y sonreírles. Y así nacemos en este estado donde somos amados. Como bebés, tenemos valor desde el principio, pero a medida que crecemos un poco, porque vivimos en un mundo opuesto a Dios, nuestro valor, lo que necesitamos, se daña. ¿Cómo se daña? Bueno, realmente de dos maneras. Una son las acciones de otros hacia nosotros, cosas que son como hechas a nosotros, pero probablemente la mayor parte del valor que se daña es las cosas que hacemos, las acciones que tomamos, los caminos que seguimos, que luego nos hacen sentir una falta de valor y sentimos culpa, sentimos vergüenza, nos sentimos menos que. Y eso es realmente en lo que nos vamos a centrar aquí. Voy a usar esta analogía de un coche averiado, un coche que es viejo y ha sido de alguna manera maltratado y descuidado, y ahora este coche está, sabes, como que está atascado en este lugar donde realmente no funciona como se supone que debería, y realmente no tiene valor porque está oxidado, no funciona, no se ve bien. Esto es un poco lo que nos pasa a nosotros en nuestros propios corazones. A lo largo de los años, las decisiones que hemos tomado y las acciones que hemos realizado o que nos han sido impuestas realmente han dañado nuestra alma. Se remonta a este versículo que he compartido muchas veces en Juan 10, que dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Esto es lo que sucede cuando vivimos en un mundo gobernado por el príncipe del aire. Nos dañamos en nuestra alma. Bien, pero Jesús dice, completando ese versículo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si vuelves a pensar en Jesús y para qué vino realmente a la tierra, es para este propósito, es para tomar ese coche viejo, tú, y restaurarlo a donde realmente debería estar, donde Él ve valor en él. Y te lo probaré, porque cuando Jesús se levanta en la sinagoga y lee del rollo por primera vez, lee de Isaías 61, versículo 1, que dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. ¿Para hacer qué? Para traer buenas nuevas a los afligidos. La humildad es un imán para el Espíritu Santo. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Mira, como compartí en ese ejemplo de tu alma estando en el medio y tu espíritu y tu cuerpo uniéndose allí. El alma es un tú viviente, creciente, cambiante. Es quien eres. Es la verdadera persona en la que te estás convirtiendo. Si lo piensas, en el mundo probablemente hayas escuchado esta analogía antes. Es muy similar a lo que le sucede a una oruga, ¿verdad? Una oruga, como tú, comenzó como un huevo y luego ese huevo fue fertilizado y luego se convirtió en una oruga. Ahora, esta oruga pasa la mayor parte de su tiempo en la tierra, mirando hacia abajo, ¿verdad? También sube a las plantas y cosas así, pero su perspectiva es hacia abajo. Pero con el tiempo, esta oruga termina transformándose al pasar por este proceso de morir y entra en esto llamado crisálida o capullo, y luego tiene que quedarse allí por un tiempo para ser transformada. Y luego renace en una nueva creación, en lo que ahora vemos como una mariposa. La mariposa ahora tiene una perspectiva diferente. En lugar de estar relegada al suelo y de alguna manera enfocarse hacia abajo, la perspectiva de una mariposa es desde el aire, es una perspectiva hacia arriba. Y así, una mariposa recibe nueva vida y una nueva perspectiva sobre todas estas cosas. Lo interesante es que normalmente solo terminamos
con la analogía ahí y decimos, hurra, eres una mariposa, has llegado. Bueno, aquí está lo que no mencionamos, que las mariposas tendrán que volar por el aire y aún enfrentar desafíos como lluvia o nieve o granizo o niebla o viento, contaminantes, polvo, todo tipo de cosas en el aire que van a intentar impedir que pueda volar y hacer lo que estaba destinada a hacer. Estas son las formas en que tenemos que, de manera similar, navegar las distracciones y los peligros para que podamos mantener nuestra nueva vida con nuestra nueva perspectiva, desde la perspectiva de Dios, de quiénes somos, nuestro valor en Él. Jesús usó la frase, ya sabes, morir a uno mismo o toma tu cruz. Mateo 10:39 dice, el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Este es el proceso de restaurar este viejo vehículo cuando este viejo vehículo está estacionado en este granero. Mucha gente encuentra estos autos antiguos en un granero y están destrozados y quieren restaurar ese vehículo porque tiene un gran valor cuando se restaura a su estado original. ¿Cuál es este proceso de transformación? Bueno, para nosotros es reemplazar la indiferencia con amor. Es reemplazar el caos con paz. Es reemplazar la miseria con alegría. Y es reemplazar la depresión con esperanza. Verás, fuiste creado para vivir en un lugar de amor con Dios, lo cual produce paz, alegría y esperanza, pero todos hemos sido derribados. Y entonces, este proceso de restaurar el vehículo, nuestra alma, nos vamos a enfocar en 4 cosas y voy a terminarlo por hoy para que podamos empezar a hablar sobre la restauración que necesitamos en nuestras propias vidas. Y estas 4 cosas en las que nos vamos a enfocar son nuestra mente, porque nuestros pensamientos realmente determinan mucho de lo que hacemos. Vamos a enfocarnos en nuestro cuerpo, nuestra carne, y cómo navegamos eso cuando lidiamos con nuestra voluntad. Vamos a enfocarnos en nuestras emociones o nuestros sentimientos. Di una charla hace unas semanas sobre cómo no queremos ser controlados por nuestros sentimientos, pero tenemos sentimientos y los sentimientos no son algo malo. Entonces, ¿cómo navegamos estas cosas cuando se trata de tomar decisiones en nuestra vida? Y luego, lo último en lo que nos vamos a enfocar son nuestras interacciones sociales o el entorno en el que estamos o en el que nos colocamos. Estoy usando esta idea de una restauración de vehículos porque creo que es algo genial y al pastor Matt le encantan los coches. De hecho, él estaba parcialmente restaurando un Ford Mustang antiguo hace años cuando creo que estaba como en su adolescencia tardía, tal vez incluso a principios de sus 20. Y entonces este vehículo que estamos usando para la pestaña que pusimos es un Ford Mustang 1965 289 V8. Si quieres saber más sobre ese coche, ve a preguntarle al pastor Matt porque él sabe mucho al respecto. Pero en la restauración de un vehículo hay mucho trabajo que hacer y tienes que decidir más o menos cómo vas a hacer ese trabajo. Así que hablemos de eso. ¿Cómo restaurarías un vehículo? Bueno, número 1, tienes que evaluar la condición actual del coche. Vas a mirar diferentes cosas como la carrocería y el chasis y el interior, el motor, los accesorios, como qué necesita actualmente este coche. Y luego, una de las cosas que el pastor Matt me dijo, no puedes restaurar nada de esto y eso es el óxido. Entonces, lo primero que vas a hacer es mirar el óxido, porque tienes que cortar el óxido para poder hacer un coche que pueda sostenerse y realmente hacer lo que se supone que debe hacer. ¿Qué harías después? Bueno, vas a tener que estudiar y conocer el coche original porque necesitas entender la intención original. Si vas a restaurar el coche, tienes que saber qué parte va en dónde, así que vas a tener que estudiar un poco sobre la intención original del vehículo. Luego tendrás que comenzar un plan de restauración. Y lo que el pastor Matt me dijo es que si realmente vas a restaurar un coche como este, lo mejor es desmontarlo hasta el chasis y luego volver a ensamblar todo, porque lo harás en el orden correcto y te asegurarás de que todo encaje adecuadamente para que el coche funcione de manera óptima. ¿Qué más? Bueno, para mí no sé mucho sobre restaurar coches.
Así que si lo fuera a hacer, tendría que leer y aprender de expertos que han pasado por esto, que lo han hecho antes, que saben de lo que están hablando. Suena un poco como el discipulado. Y luego, finalmente, imagina si tuviera acceso al diseñador original de ese Ford Mustang de 1965. Como podría tener acceso a él y él podría decirme cosas sobre el coche que nadie más sabe, muchas personas no saben. Estaría en una ventaja significativa para restaurar este vehículo. Así que, como restaurar un vehículo, y vamos a cambiar eso y pensar, bien, restaurar nuestra alma o nuestro corazón, nunca terminas realmente de restaurar el vehículo, incluso cuando lo llevas a lo que se conoce como una condición de exhibición donde puedes mostrar el coche. Siempre estás constantemente en un proceso de restauración de ese vehículo. Siempre hay algo que hacer. Sin embargo, cuando llevas ese coche a un cierto punto donde puedes mostrarlo, ese coche brilla y todos quieren verlo, todos quieren estar cerca de él, todos quieren hacer preguntas como, wow, esto es tan genial, quieren estar en el coche. Bueno, esto es realmente lo mismo para nosotros. Cuando realmente haces el trabajo de restauración de tu alma, que es un proceso por el que pasas en tu vida, tiene que comenzar con evaluar el valor, ¿verdad? Y muchos de ustedes ya han tenido ese momento en el que dicen, sí, mi chasis está oxidado, y ya has permitido el que Dios te traerá a su perdón. Ya has tomado esa decisión como necesito un Salvador, necesito volver al diseñador original para mí, pero ahora estamos en este modo de este proceso de restauración. Y esto es en lo que nos vamos a centrar durante las próximas semanas. Voy a terminar nuestro tiempo aquí porque quiero darte la oportunidad de realmente hablar y pensar sobre esto por ti mismo, un poco de autorreflexión. Y luego, si estás en una experiencia en casa viendo esto, tendrás la oportunidad de hablar con otros compañeros y personas y amigos para que puedas empezar a desentrañar esto en tu propia vida, ¿verdad? Aquí es donde realmente nos importa tener la oportunidad de hacer preguntas y compartir nuestros corazones unos con otros. Así es como realmente crecemos y como ese proceso de restauración es mejor cuando trabajamos en ello juntos que solo por nuestra cuenta. Permítame terminar con una breve oración. Señor, todos necesitamos restauración. La palabra que escuchamos, tal vez hemos oído en círculos religiosos o en la iglesia, es el proceso de santificación, volviéndonos más como tú. Y así, Señor, realmente no sabemos en última instancia dónde necesitamos. A veces tenemos que abrir el bonete y mirar debajo y encontrar esas áreas donde tal vez estamos atascados. Dios, nos ayudarías a no tener miedo de eso o a no tener prisa por eso, sino a realmente descansar y dejar que hagas el trabajo de restauración que se necesita en todas estas diferentes áreas de nuestras vidas. Dios, gracias porque tenemos acceso a tu Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros. Transfórmanos, continúa transformándonos desde adentro hacia afuera. En el nombre de Jesús, amén. Disfruten su tiempo juntos y la próxima semana vamos a empezar a desglosar un poco más algunas de estas cosas específicas, restaurando nuestra alma.